palabra de Dios. Did you start recording? Otra vez. La palabra de Dios es la verdad absoluta y la autoridad final. Amén y amén. Abran sus Biblias conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Vamos a continuar nuestro estudio versículo por versículo a través del relato de Mateo sobre la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo. Recuerden que Mateo presenta a Jesús como rey, lo presenta como el Mesías prometido. Y actualmente nos encontramos en la porción del Evangelio de Mateo donde él nos registra el Sermón del Monte, donde Jesús nos describe el carácter, él nos describe los atributos de un ciudadano del reino de Dios. Cuando alguien pregunta ¿qué es un cristiano? Miramos aquí en Mateo capítulo 5 a estas bienaventuranzas. Hemos estado mirando cada una de ellas individualmente durante las últimas semanas y encontramos hace varias semanas donde dice, bienaventurados los pobres del espíritu, el creyente humilde, el que entiende que está espiritualmente en bancarrota, que no tiene nada que ofrecer a Dios. También bienaventurados los que lloran, es la persona que ve el pecado de la misma manera que Dios lo ve y también conoce que tiene el pecado en relación de la comunión con Dios, porque el pecado es lo que los afecta con la comunión con Dios. También Jesús dijo, bienaventurados los mansos, aquellos que demuestran fortaleza bajo el control de Dios, no se enojan y no andan así, pero tienen control. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios y de las cosas de Dios. También vimos bienaventurados los misericordiosos, aquellos que demuestran la misma misericordia que Dios les ha otorgado. Son las personas, los creyentes que perdonan a los demás tantas veces como sus hermanos piden perdón, porque saben que Dios ha perdonado una cantidad mucho mayor, y es lo que vimos la semana pasada. También vimos bienaventurados los limpios de corazón, que vienen siendo aquellos que no permiten que el mundo contamine su corazón. Aquellos que no están divididos en su devoción y compromiso con Dios y con las cosas de Dios también. Y el último que vimos la semana pasada era bienaventurados los pacificadores, aquellos que llevan el mensaje de paz a los demás, aquellos que señalan a las personas a Jesús, porque Jesús es el Rey de la paz, para que puedan tener paz con Dios. Y entonces esta tarde vamos a ver la última de las bienaventuranzas. Y lo que hace que la última que sea significada es que es una característica que ocurre al tener la actitud de las primeras 7. Si tenemos las primeras 7, vamos a tener la última. Y Jesús nos dice que es que seremos rechazados por el mundo y perseguidos por el mundo. Porque aunque seamos pacificadores, no todos queremos la paz con Dios. Es lo que vamos a estudiar hoy en la sección de aquí del Sermón del Monte. Vamos a levantar todo en esto en oración. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que haces y a abrir tu palabra. Te pedimos que acondiciones nuestros corazones para poder recibir lo que estás a punto de enseñarlos. Te pido que unjas cada palabra que se va a pronunciar y que sean tus palabras y solo tus palabras. Te pedimos perdón por nuestros pecados porque son muchos. Y te pedimos que podamos acercarnos más a ti. Te damos gracias por todo lo que haces
y elevamos esto en el nombre de Jesús. Y todos los santos dijeron, amén. So, vamos a leer del 10 al 16. Es la porción de ahora. So, voy a leer primero y entonces vamos a ver cada uno de los versículos. So, el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperes y os persigan y digan todas clases de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿por qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y olada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén y amén. So, vamos a hablar de la persecución ahora. Y para algunos de nosotros puede resultar difícil identificarnos con algunos de estos versículos porque en su mayor parte no es algo que vemos todos los días. Sabemos que existe en otras partes del mundo una donde persiguen a las personas, ¿verdad? Donde hay lugares donde las personas que proclaman a Jesucristo como Señor y Salvador son encarceladas, son golpeadas y a veces incluso asesinadas por su fe. Sin embargo, no vemos mucho de esto aquí, al menos por el momento ahorita. Pero tenemos que comprender lo que la palabra de Dios tiene que decir sobre la persecución y la vida del creyente. So, veamos la última bienaventuranza. El versículo 10. Jesús dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. So, quiero que escriban este versículo en 2 Timoteo 3:12. Pablo le escribe a su protegido a Timoteo y le recuerda de una promesa. Porque todos nos aferramos a las promesas positivas que vemos en las Escrituras. Pero de alguna manera descartamos las promesas negativas, como la que se presenta aquí en 2 Timoteo 3:12. Porque Pablo le dice a Timoteo, le dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. So, esa es una promesa. La promesa es que aquellos que buscan tener una vida, que vivir para Cristo en el mundo oscuro, sufrirán persecución. La vida justa en un mundo injusto conduce a la persecución. Eso significa para el creyente que debemos de esperar la persecución. De la misma manera que Dios piensa y vivir de la manera que Jesús nos llama a vivir, entonces esto es lo que podemos esperar. Piensa sobre los estudios de las últimas semanas. ¿El mundo acepta la humildad o la rechaza? No, el mundo la rechaza. ¿El mundo acepta el duelo por nuestro pecado o lo rechaza?
también lo rechaza de la misma manera. El mundo acepta a los mansos o los que tienen hambre de las cosas de Dios, o también a los puros de corazón y al resto de los demás que vimos. No, el mundo lo rechaza. La persecución es una realidad para quienes quieren vivir en oposición a las cosas del Señor. So pasen al Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan 15. Porque Jesús los advirtió a los discípulos y nosotros que esto era así, que que el mundo los va a rechazar. So, Juan 15. Empezando en el versículo 18. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría los suyos, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Eso es la promesa de más persecución, por siguiendo al Señor y las cosas del Señor. Ahora vamos a girar a la izquierda, al capítulo 3 del Evangelio de Juan, porque aquí encontramos la razón del odio del mundo sobre las cosas de Dios. So vamos a ver en Juan 3. En el versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amarán más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso vemos desde la iglesia primitiva hasta ahora vemos persecución del creyente. Porque la luz ha venido al mundo. Jesucristo mismo y su obra, que vino a morir en la cruz, que vino a morir por nosotros los pecadores. Y no hay mayor expresión de amor de Dios que su poder, su bondad, que en la persona de Jesucristo. So, el mundo rechaza la luz. Y al rechazar a Jesucristo y su obra en la cruz. ¿Y la razón? Porque el mundo ama la oscuridad. Eso significa que amaban su pecado más que cualquier otra cosa. Porque no estaban dispuestos a dejarlo ir. Rechazan la luz. Porque la luz ilumina su pecado. Por lo tanto, su respuesta es apagar la luz. De eso se trata la persecución. Cómo el mundo, cómo los que no son creyentes quieren apagar la luz. Porque el pecado vive en la oscuridad. El pecado se reproduce en la oscuridad. El pecado florece en la oscuridad. Pero la luz expone el pecado. Y es por eso que la oscuridad odia la luz. Por lo tanto, los que están en la oscuridad eligen rechazar el amor de Dios. Y como somos pacificadores, también somos rechazados. Tenemos que entender que nosotros también seremos rechazados en este mundo, porque eso es parte de vivir para el Señor, que es que recibimos el rechazo.
porque Jesús fue rechazado. Isaías dice que fue despreciado y rechazado por los hombres, que fue abandonado por todos sus discípulos y encontró consuelo en la presencia de su Padre. Y de la misma manera, para el creyente, la persecución y el rechazo deben llevarnos a nuestro Padre. Y mientras estamos en su presencia, las Escrituras dicen que somos consolados. Eso es todo lo que necesitamos. Necesitamos aceptar el rechazo de las personas en nuestras vidas y darnos cuenta de que ese mismo rechazo nos está acercando a nuestro Señor. Nos mantenemos en su poder y su fuerza contra las artimañas del enemigo. Escriben este versículo en la carta de Filipenses 1, el 29 y el 30. Pablo, escribiéndole a la iglesia, dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que crees en Él, sino también que padecáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Tenemos que entender, si decimos no a un mundo que odia, a un mundo impuro, a un mundo injusto, y decimos sí a la voluntad de Dios para nuestras vidas y caminamos en sumisión a Él, el mundo los va a odiar. Y noten la promesa al final del versículo 10. Dice: por los de ellos en el reino de Dios. ¿Quiénes son los que estarán en el reino de Dios? Aquellos que son perseguidos por el nombre del Señor. La misma promesa que vimos después de la primera bienaventuranza. ¿Se acuerda que dice: bienaventuranza a los pobres en espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos. Vemos aquí en el versículo 10. Aquellos que se enfrentan dificultades, aquellos que se enfrentan a torturas y encarcelamientos debido a su fe en Cristo, ellos van a ser consolados. Cuanto más nos identificamos con Jesús, cuanto más actuamos como Jesús, más seremos tratados como Jesús. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesucristo? Porque Jesús dice que debemos esperar insultos y calumnias, porque así es como lo trataron a Él. Y al leer los diferentes relatos del Evangelio, una de las cosas que vemos que hacen los gobernantes religiosos una y otra vez es presentar acusaciones falsas contra Jesús. Porque acusan a Jesús de ser un glotón. Acusan a Jesús de ser un borracho. Acusan a Jesús de blasfemia. Y el mundo hará lo mismo con aquellos que rechazan al mundo y las formas del mundo. Porque odiaron a Jesús y te odian a ti y a mí. Versículo 12. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Para el creyente que es perseguido por causa de la justicia, por causa de Jesús, Jesús dice que estamos en buena compañía, que estamos con los profetas del Antiguo Testamento, porque la persecución se convierte en una marca de fidelidad. Piensa en Daniel. Cuando uno lee el libro de Daniel, Daniel sufrió persecución. Todos conocen los eventos del capítulo 6 en el libro de Daniel. Porque algunos cercanos
al rey de Dario estaban celosos de Daniel y manipularon al rey para emitir un decreto que nadie podía orar a ninguna deidad que no fuera él mismo. Y el castigo por violar el decreto se ha arrojado al paso de los leones. Y entonces Daniel hizo lo que Daniel siempre hacía. Él se sometió a su casa, subió los escalones, abrió su ventana que daba al oeste hacia Jerusalén y él empezó a orar 3 veces al día. Él es plenamente consciente del decreto. Daniel sabía. Daniel plenamente estaba consciente de las consecuencias. Y es arrojado al foso de los leones. Y Dios cierra. Él cierra las bocas de los leones. ¿Disfrutó Daniel de una recompensa presente? Sí. ¿Está Daniel disfrutando de una recompensa futura? ¿Una recompensa eterna? También. Pero esto es lo que hay que entender. No todos los creyentes podrán disfrutar de una recompensa presente. Porque casi todos los discípulos de Jesús fueron martirizados. Porque Dios no va a cerrar la boca de cada león por cada creyente que sea perseguido. Y eso debemos de entender. Pero aquí está la promesa. Porque grande es vuestra recompensa en el cielo. Tenemos que entender, en lugar de un reconocimiento temporal aquí, Jesús nos promete obtener un reconocimiento eterno en el cielo. Por eso Jesús está diciendo que el rechazo en este mundo conduce al reconocimiento en el mundo venidero. Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios 2:9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces debemos de esperar persecución, pero ¿cómo debemos de interactuar con el mundo? ¿Cuál es nuestro papel, nuestra influencia? Él lo dice aquí en el versículo 13. Vamos a ver versículo 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Para entender lo que está diciendo Jesucristo aquí, tenemos que entender el papel que desempeñaba la sal en el mundo antiguo. Porque la sal se utilizaba como conservante, porque en aquellos tiempos no habían refrigeradores. Así que la sal la utilizaban para evitar que la carne se pudriera. La sal también se utilizaba para curar. Se echaba la sal sobre las heridas abiertas para evitar la propagación de infecciones. Pero también en esos tiempos, los soldados del gobierno de Roma a veces también les pagaban con sal. Porque la sal era valiosa y la sal era esencial. Si no me creen, se pueden ir a Google y preguntarle. Pueden ver hasta la palabra salario. Viene de la sal, porque de la sal, con la sal pagaban a la gente. Por lo tanto, la sal también representaba pureza, conservación y también sabor. Y es lo que Jesús nos está diciendo.
se supone que el creyente debemos ser la sal, que esa es nuestra influencia en este mundo oscuro, porque la sal ralentizará la decadencia del mundo, la corrupción del mundo, y hará que un mundo insulso sea sabroso mientras dirigimos a la gente hacia el Señor. Aquellos que son puros de corazón se convierten en los agentes que purifican el mundo, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se va a sanar el mundo? Si el creyente, si la iglesia deja de ser la sal, ¿quién lo va a hacer? Esa es la pregunta que Jesús está haciendo aquí. Jesús los está señalando que es imposible que la oscuridad impida a la oscuridad. Algo que está enfermo y corrupto no puede hacer que algo que está enfermo y corrupto vuelva a estar sano. Y para eso estamos aquí los creyentes. Porque el creyente es la sal que impide la oscuridad. Pero si la sal se corrompe, si la sal pierde su salidad, se vuelve totalmente inútil. ¿Qué haces con la sal si no haces lo que hace la sal? Pierde su propósito. Se tira. Y lo mismo se aplica para un creyente corrupto. Él o ella pierde su propósito. Porque el creyente corrupto solo puede tergiversar al evangelio. Eso es todo lo que puede hacer. El creyente corrupto nunca puede preservar su entorno de la decadencia moral. El cristiano corrupto solo puede servir como un mal ejemplo. El cristiano corrupto está desconectado de Cristo. El cristiano corrupto no permite que Dios lo use. Pero la buena noticia es esto. Porque Dios es misericordioso. Solo los cristianos corruptos pueden experimentar el poder de su misericordia y gracia y ser restaurados y reconectados con el Señor. Amados, tenemos que entender que cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, somos la sal de la tierra, nos guste o no. Los mismos que son despreciados por el mundo y perseguidos por el mundo son la única esperanza del mundo. Porque tenemos que recordar que todo uno de nosotros tenemos un propósito de dar sabor al mundo, que causar una resistencia al pecado. Versículo 14. Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vamos a regresar al Evangelio de Juan en el capítulo 8. Pasen a Juan capítulo 8. En el versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora gira a la derecha hasta el versículo, hasta el capítulo 12. Porque en el versículo 35 dice, entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz,
para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto, es versículo 36, entre tanto que tiene la luz, creer en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, Jesús dijo que Él es la luz del mundo, que es una de las declaraciones que hace en el Evangelio de Juan. Luego en el capítulo 12 que vimos, Jesús dice que esta luz solo brillará por un tiempo corto, porque sabía que su ministerio en la tierra iba a estar corto de tiempo y luego iría a estar con el Padre. La pregunta es, ¿qué sucede con la luz después de eso? Y Jesús está diciendo en el Evangelio de Juan y aquí en Mateo capítulo 5, que esa luz se transmite a mí y a ti, el cuerpo de Cristo. Porque nosotros tomamos el control haciendo brillar la luz. Porque el creyente, el verdadero creyente, el cristiano de Romanos 12:2, el que presenta sus cuerpos como sacrificios vivos, vamos a comenzar a reflejar los valores del reino de Dios. Verás, la iglesia que refleja la luz de Cristo no es simple decir que soy cristiano, porque es vivir una vida piadosa por el poder del Espíritu Santo, porque entre nosotros no podemos hacer eso. Necesitamos depender en el poder del Espíritu Santo. No se trata solo de convertirse en cristiano y poner mi fe en Jesús para el perdón de los pecados, porque es cuando comenzamos a vivir esa vida, cuando comenzamos a expresar los valores del reino de Dios y nuestras vidas, es cuando son transformadas por Dios. Porque vivimos una vida muy diferente de la que teníamos anterior. Porque es una vida que se opone completamente a los valores del mundo. Y ahí es cuando nos metemos en problemas. Porque ahí es cuando comienza la persecución del mundo. Porque el mundo quiere extinguir la luz que emana de nuestras vidas. El mundo nos dice dejar de hablar de Jesucristo. Nos dice que no mencionemos a Jesucristo. Pero Jesús dice al final del versículo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando comenzamos a expresar los valores del reino de Dios, la gente comenzará a darse cuenta. O bien la gente comenzará a hacer preguntas porque ven perdón en nuestras vidas y paz en nuestras vidas. Pero también pueden responder con persecución. Pero de cualquier manera no hay forma de ocultar la luz. Vamos al versículo 15. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos de recordar que las lámparas en los tiempos de antes estaban en un frasco con una mecha y aceite de oliva. Así era como la gente iluminaba sus hogares. Entonces Jesús hace la pregunta, ¿alguien va a encender una lámpara y luego la va a colocar en un recipiente directamente sobre ella?
Si yo voy a prender mi lámpara, está Jesús diciendo, si la voy a prender, entonces voy a poner algo arriba para tapar la luz. Y la respuesta es no. Porque es un mal uso de la lámpara. Porque el propósito de la lámpara es iluminar. Es brillar en la oscuridad para que la gente pueda ver su camino. Eso es el propósito del creyente. Ser la luz, iluminar, para que la gente pueda ver su camino para venir a Jesucristo. Y eso, hermanas y hermanos, es nuestro propósito. Señalar a la gente a Cristo. Porque encendemos una lámpara y le ponemos una cubeta arriba. Es una tontería. Eso no tiene sentido. Pero aquí está el asunto de la iglesia. Los cristianos lo hacemos todo el tiempo. Nos doblegamos ante las presiones del mundo. Porque no queremos ofender a la gente. Porque no queremos que parezca que no somos inclusivos. Así que lo que pasa es que perdemos nuestra salinidad y comenzamos a apagar nuestras luces. Y muy pronto simplemente nos mezclamos y los abrazamos los valores del mundo. Entonces no estamos haciendo nuestro propósito. Voy a terminar con esto esta tarde. Todos conocemos la historia de Caín y su hermano. ¿Sí? ¿Sí? En el libro de Génesis. Dios estaba complacido con el sacrificio de Abel y Dios no estaba complacido con el sacrificio de Caín. Caín se enojó y mata a Abel. Abel adoró a Dios en espíritu y en verdad, de acuerdo a como Dios quería ser adorado. Pero Caín adoró a Dios de acuerdo a sus propios términos y no a los términos de Dios. Caín lo hizo en su religión, hecho por el hombre. Caín se enoja con Abel porque las acciones de Abel arrojaron luz sobre su desobediencia. Por eso se enojó Caín con Abel. Y entonces Caín persiguió a Abel. Caín apagó la luz. Y eso es exactamente lo que el mundo le hace al creyente. Por eso nos regocijamos. Jesús no nos llama a tratar de ser la luz y la sal. Él dice que somos sal, que somos luz, si nos gusta o no. Así que abrazamos nuestro propósito en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que nos has dado y te pedimos que nos ayudes a digerirla. Ayúdanos a entender y comprender que nos llamas a ser sal y luz. Ayúdanos a entender que como creyentes seremos perseguidos. Por eso te pedimos que los fortalezcas para que podamos caminar por el camino que nos has marcado. Levantamos a quienes no te conocen y también a los que se han alejado. Y te pedimos que hagas lo que sea necesario para que tengan una relación contigo. Te damos gracias por el don de la salvación. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia. Te damos gracias por todo lo que haces. Eres perfecto en todos tus caminos y elevamos esto en el nombre de Jesús. Y todos los santos dijeron, amén.